Vamos ahora a ver los principales representantes del realismo, muchachos. A ver, vamos primero donde se originó el realismo, Francia. Stendhal, cuyo nombre verdadero fue Henry Bailey, autor de la novela Rojo y Negro, donde el personaje principal es Julián Sorel, un arribista social. Honorato de Balzac, a quien se le atribuye ser padre del realismo, autor de una gran obra, digamos, La Comedia Humana, asumido también como su gran proyecto novelístico, ya que reúne todas sus novelas. Gustave Flaubert, para muchos el mejor exponente del realismo francés, autor de Madame Bovary. Rusia hizo también un gran realismo. Tenemos, por ejemplo, a Fedor Dostoyevsky, autor de Crimen y Castigo, León Tolstoy, autor de Guerra y Paz. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Gustave Flaubert. Habíamos dicho que se le considera el mejor exponente del realismo francés. Nació en 1821, murió en 1881. Hay dos aspectos que destacar en este autor. Uno, la perfección formal. Autor que creo que te había mencionado, ¿no?, en las primeras explicaciones sobre el realismo, que se obsesionó por la perfección formal. Es un autor que apuntalaba en su prosa, ya, como un escultor que esculpe su obra. Un autor cuya prosa tenía que ser perfecta, acomodada a lo que quería decir, ni más ni menos. Un autor que le daba la sensación que si le faltaba un adjetivo a un texto, pues por ese adjetivo paraba de escribir un texto. ¿Ok? Algo así como la oveja perdida, ¿no? El pastor va por la oveja y deja los 99 del rebaño, ¿me entiendes? Buscando que completar los 100 del rebaño. Igual fue Gustave Flaubert. Buscaba la palabra exacta, ¿me entiendes? Ya te decía que si le faltaba un adjetivo o una palabra, pues se quedaba una semana pensando en esa palabra. Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, admiró mucho el estilo de Gustave Flaubert, el estilo preciso, perfecto, conciso, exacto, Crítico de la burguesía. También les había dicho que los realistas eran antiburgueses, ¿ok? Sobre todo por esa visión que se tenía de la vida, el lujo, lo superficial, lo insustancial, lo material, el progreso, frente a la esencia de la vida, que era, ¿me entiendes?, el ser, que era la persona. Entonces, frente a ello, los realistas criticaban lo superficial, y Gustave Flaubert lo manifiesta concretamente en su obra Madame Bovary. Espíritu antiburgués. A ver, Madame Bovary, la novela del realismo, muchos la han llamado. A ver, esta novela aparece en 1856, pero le hacen un alto. Alto ahí. ¿Por qué? Le hacen un alto debido a su tema. Tema, el adulterio. La actitud de una mujer inconformista o inconforme, ¿ok? De una actitud inconformista frente a la vida. Quería saciar sus anhelos materiales, sus anhelos afectivos, y eso le empujó al adulterio, a engañar a su esposo con sendos amantes. Por eso le sacan la tarjeta roja y lo acusan ante el tribunal. Denuncia por inmoral. Un buen abogado, chicos, como muchos de ustedes serán, defiende la causa de Gustave Flaubert.
Entonces, resuelta la situación judicial de Gustavo Flaubert, al año siguiente, en 1857, publica Madame Bovary, llamada joya del realismo por la manera como está narrada. A ver, se le ha llamado a Madame Bovary novela del adulterio y el inconformismo social. Se divide en 16 capítulos. Los protagonistas son Emma Rual, Charles Bovary, Rodolfo y León. Emma Rual era una campesina, hijo de un hacendado. Ella no había conocido la ciudad. Ella se la había pasado casi toda su vida en el campo. Eso sí, destacaba en la escuela. Gustaba mucho de la poesía y de la música. Solía leer libros de poesía romántica, historia de caballeros medievales, de aquellos caballeros descritos a la perfección y que ella añoraba, que ella anhelaba. ¿Ah? Entonces, le pintó pajaritos en el aire. ¿Te das cuenta o no? O sea, estas novelas, le pintaban pajaritos en el aire. O sea, en otras palabras, chicos, era romántica, idealista, soñadora. Por otro lado, Charles Bovary, ahí está entre los personajes. Él era médico. Había sido criado por su madre de la manera más disciplinada, ordenada. Comer cuando hay que comer. Bostezar cuando hay que bostezar. Dormir cuando hay que dormir. O sea, de la manera más disciplinada. O sea, una madre muy reglamentista. Hizo de él un chico, claro, respetuoso, ordenado, pero poco dado a la espontaneidad, a la frescura. Su madre influye en él para que se case con una tal Eloísa, mucho mayor que él. De ahí por qué fue formado en ese carácter, adusto, apático. Entonces, se juntarán con el tiempo Emma Rual y Charles Bovary. O sea, con caracteres diferentes, ¿no? Con perfiles de personalidad muy diferentes. Ellos se casan, pero ella lo idealiza, tal como había visto en sus novelas, en sus poemas. Y él no está dispuesto a satisfacer esos anhelos que tiene ella. Queda embarazada. Da a luz una niña que no completó su dicha, porque así se deja entrever en la historia esta. Él, en su trabajo de médico, pero muchos dicen de un médico conformista, de un médico mediocre, un médico provinciano, que no aspiraba más. Entonces eso no cubría los ideales de Emma, que se había dejado arrebatar por el mundo burgués. Ese mundo burgués de castillos, de condes, de príncipes, de comodidad, de superficialidad. Ahora, no es que él no esté dispuesto. Fíjate, chicos, dentro de esta novela hay una, digamos, una incrustación hacia la psicología de los personajes. Recuerda que durante el realismo la novela psicológica se impuso, que más tarde Fedor Dostoyevsky, el gran escritor ruso, va a desarrollar con maestría. Entonces, en esta novela, Emma Rual y Charles Bovary son dos cosas opuestas, ¿ok?
De ahí que no va a haber complementariedad. Ella pronto siente que el matrimonio es algo que le asfixia y que no era lo que deseaba, no era lo que anhelaba. Eso, el inconformismo. Aparece un personaje, León, un chico apuesto, muy guapo, que le gustaba también la poesía, le gustaba la música, estudiaba derecho, era muy hablador, y eso le encantaba a Emma. ¿Dónde se conocen? Bueno, se conocen en una cena a la que fue invitado su esposo, Charles. Charles tenía un amigo que era farmacéutico, y este farmacéutico, tenía un ayudante que era justamente León, y en esa cena León empezó a palabras, hablar de música, hablar de poesía, pues el ideal de Emma. Emma lo escucha embaucada, embelesada. Al despedirse, León se despide cordialmente de todos. Emma se estremeció toda. La cuenta que ella esa noche soñó con León. Soñó que mojaba, oiga, mojaba sus labios en los labios de León. Eso condujo a ella libre por el joven León. Hasta que León se le declara a ella. Pero ella es casada. Ella lo asume, no lo olvida. Y por tal, no acepta las propuestas de León. O sea que ante la está entre la moral y el deseo. La moral pudo más. No estoy contigo. Pero los deseos eran incesantes. Hasta que un día ella decide ir a verlo. Pero él ya no estaba en la ciudad, mejor dicho en el pueblo, porque esta novela se ambienta en un pueblo, Thionville, un pueblo francés. Y León era de la capital, o sea, de París. Se había ido para allá. La rutina sigue fastidiando a Emma, que dice de su esposo: nada sabe, nada desea, nada anhela. Empieza con la fea comparación de su esposo con personajes notables. Aparece otro personaje llamado Rodolfo Boulanger. Rodolfo Boulanger era un tipo elegante, atractivo, burgués, millonario. Ella queda encantada con este personaje, mujeriego. Propuso cosas indecentes a Emma y Emma se entrega a los brazos de Rodolfo. Primer amante de Emma, Rodolfo Boulanger. Ella, te he dicho, comparaba a su esposo y lo compara con Rodolfo. Mira, en el detalle, ojo, recuerda que los realistas eran muy detallistas. Hasta lo compara en la forma de vestir, hasta lo compara en la forma de sus uñas y cómo están sus uñas, si están limpias o están sucias. Mira, será Emma. Los encuentros con Rodolfo son tórridos. Ella ha enloquecido por Rodolfo, pero mantiene su relación marital o conyugal con Charles. Pero por su cabeza piensa en huir con Rodolfo. Rodolfo, chicos, si bien es cierto al inicio tuvo esa intención, luego le sale a flote ese carácter de inestable, de no estar con una mujer, sino con varias,
Así que Emma será una cadena más en su eslabón. Uy, ¿qué es eso? O un eslabón más en su cadena, ¿no? Entonces decide marcharse. Ella queda sin piso. Incluso se había endeudado para darle costosos regalos a su amante. Emma es perseguida por el acreedor, o sea, a quien le debe dinero. Entra ella en una profunda crisis de romanticismo. Y eso es cierto, chicos. Recuerda que hemos dicho que Flaubert es crítico de la burguesía. ¿Ok? Entonces, para eso, esta Emma justamente representa, ¿no?, esa insatisfacción de la vida. ¿Ok? El inconformismo social en Emma. Un día, Charles va con Emma a un concierto de violín. ¿Y sabes quién tocaba? León. El primer chico de quien sintió atracción Emma, ¿no?, después de casarse con Charles. Y vive un romance con León. Estamos hablando de su segundo amante. ¿Ok? Así, chicos, León estaba de pasada en ese pueblo y vuelve a París. Emma está a punto de enloquecer. La deuda, los remordimientos por el adulterio. Así, muchachos, Emma decide matarse. Al parecer encontró en el suicidio. Bebió veneno, chicos. ¡Fua! ¿Qué bebió? Racumín. No, pues, arsénico. ¿Ah? Fue triste su agonía. Lo asiste espiritualmente un sacerdote. Y muere. Charles Bovary queda desolado, sumido en la más profunda tristeza, hasta que se entera de que su esposa lo engañaba. ¿Cómo? Encuentra cartas de sus amantes. Evidencias, ¿no? Finalmente Charles se suicida. Sí, te estás preguntando, profe, la hijita se llamaba Berta. Tan solo tenía 11 años. Huérfana de padres, es llevada por un familiar para trabajar en una fábrica. Madame Bovary, muchachos, es una novela que estremeció a la sociedad entonces por su tema, por su atrevimiento, por su inmoralidad. Sin embargo, para la crítica, al despecho de la crítica social de los moralistas, es una novela que por primera vez presenta a una mujer en un estado de inconformidad. Para muchos, equivocó el camino. No tenía otro. Pero vamos al manejo del autor, ¿no? El autor pretende con esto criticar al romanticismo. Criticar al romanticismo idealista, sentimentalista, alienado. Madame Bovary, por eso se convierte así en una novela estupenda dentro del realismo.